Hoy te llevaré a un recorrido por los lugares más extraños y escalofriantes que hemos registrado en nuestro canal. Cada historia que escucharás te hará cuestionar lo que creías posible, desde huéspedes que nunca debieron estar ahí hasta voces que parecen venir de otro mundo. Quédate hasta el final, porque algunas de estas experiencias son tan impactantes que podrían cambiar tu forma de ver los hoteles y hostales, para siempre. Si te gustan estas historias y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros de hoteles y hostales, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estas experiencias te ha dado más escalofríos. Tu apoyo nos ayuda a traer cada vez más historias reales y sobrenaturales. Historia 1: El huésped que dejó un espejo cubierto con sábanas en Sevilla. Me llamo Javier. Trabajé durante varios años como recepcionista en una pequeña pensión del centro histórico de Sevilla, un edificio antiguo con muros gruesos, escaleras de madera que crujían en cada paso y habitaciones que conservaban la humedad del río cercano. No era un lugar de lujo, más bien una opción económica para turistas y viajeros que preferían estar cerca de la catedral y los bares de tapas. Todo parecía normal hasta que un huésped, un hombre que llegó solo una tarde de verano, pidió expresamente la habitación número 5. No era una de las más solicitadas, de hecho, tenía fama de ser demasiado oscura, con techos bajos y apenas un balcón estrecho que daba a un patio interior donde nunca entraba el sol. El hombre hizo el check-in rápido, sin dar demasiada información. Apenas habló. Me llamó la atención que trajera consigo una manta vieja enrollada bajo el brazo, como si no confiara en las que le ofrecíamos. Pasaron 2 noches sin que saliera de la habitación. No pedía limpieza, no hacía ruido, y la única señal de vida era que a veces lo veía abrir el balcón por unos segundos y luego cerrarlo con brusquedad. Al tercer día se marchó sin avisar, dejando la llave en el mostrador cuando yo estaba de espaldas. Lo raro fue que, al entrar en la habitación, encontré un espejo grande apoyado contra la pared, cubierto con la misma sábana que había traído consigo. Nadie recordaba haber colocado ese espejo allí. En los registros de mobiliario nunca figuró un espejo tan grande, de casi 2 metros, con marco de madera oscura, labrado con formas que parecían rostros borrosos o figuras retorcidas. Estaba tapado como si el huésped hubiera querido esconderlo de algo. Al principio pensé que sería un objeto olvidado, pero cuando intenté moverlo noté que era demasiado pesado, más de lo que debería para un simple cristal. La primera noche después de su partida, una de las limpiadoras, Carmen, decidió retirar la sábana para limpiarlo. Bajó corriendo minutos después, pálida, jurando que había escuchado su nombre susurrado desde dentro del espejo. No era un eco ni una sugestión, decía que lo oyó claro, con la voz exacta de su madre, muerta hacía 5 años. Desde entonces, nadie del personal quiso volver a destaparlo. Los días pasaban y el espejo seguía allí, siempre cubierto. Pero a veces, sin explicación, la sábana amanecía en el suelo. Una vez fui yo mismo a colocársela de nuevo, convencido de que alguien hacía una broma. Cuando me acerqué demasiado, sentí que el aire frente al cristal estaba más frío, como si la habitación entera respirara desde ese punto. No llegué a ver mi reflejo. Lo extraño es que, en lugar de mostrar mi imagen, lo que parecía asomar era un pasillo oscuro, distinto al nuestro, como si el espejo fuera la entrada a un espacio que no correspondía. Escuché, apenas un segundo, mi nombre, pero no con mi voz, sino con un timbre más grave, como si alguien en ese otro lugar me conociera de toda la vida. Intentamos deshacernos del objeto. Llamamos a un anticuario del barrio de Triana, quien vino a verlo una mañana. Apenas retiró la tela, el hombre cambió el gesto, guardó silencio y nos pidió que lo dejáramos donde estaba. Dijo que esas piezas no debían moverse, que formaban parte de la casa. Lo extraño es que nunca más lo volvimos a ver, desapareció del barrio, cerró su tienda sin aviso. Poco a poco, los huéspedes empezaron a quejarse. Decían que en la habitación número 5 escuchaban golpes suaves en la pared justo detrás del espejo, como si alguien estuviera tocando desde el otro lado. Otros aseguraban que, al dormir, sentían que alguien los observaba desde la esquina, aunque el cuarto estaba vacío. Un turista mexicano, recuerdo bien, bajó de madrugada gritando que su nombre había sido repetido varias veces mientras se lavaba los dientes frente al espejo cubierto. Cuando le pregunté si lo había destapado, me dijo que no, que la tela seguía puesta, pero aún así lo escuchó con claridad.
Con el tiempo, la habitación quedó vacía. Decidimos no alquilarla más. Sin embargo, cada tanto, el espejo amanecía descubierto, como si alguien hubiera estado allí durante la noche. Revisamos las cámaras del pasillo, pero nunca aparecía nadie entrando ni saliendo. Solo se escuchaba, en las grabaciones, un leve murmullo que coincidía con la hora en que la sábana caía al suelo. Yo dejé la pensión meses después. No soportaba subir las escaleras al turno de noche y sentir que, desde ese cuarto cerrado, alguien pronunciaba mi nombre. No lo gritaba, no lo pedía, lo susurraba como un recuerdo íntimo, como si esa voz viniera de dentro de mí. La última vez que entré a la habitación, antes de renunciar, el espejo estaba descubierto. Me acerqué lo suficiente para ver mi reflejo. Pero no era yo exactamente. El hombre en el cristal tenía mis mismos rasgos, pero más pálidos, los ojos hundidos y una expresión cansada, como si llevara años atrapado allí dentro. Moví la cabeza hacia un lado y él no me siguió. Sonrió levemente, levantó la mano, y fue entonces cuando escuché, en un murmullo casi pegado a mi oído, mi propio nombre. Salí corriendo, cerré la puerta con llave y nunca regresé. Hoy la pensión sigue abierta, aunque la habitación 5 permanece clausurada. Nadie habla del espejo, pero los nuevos empleados notan que a veces, en el pasillo, se escucha que alguien pronuncia sus nombres aunque estén solos. Yo mismo evito pasar por esa calle. Sevilla está llena de historias antiguas, de casas que guardan secretos, pero cada vez que pienso en ese huésped que llegó con una sábana para cubrir el espejo, me pregunto si realmente vino a hospedarse, o si vino a dejar allí algo que no quería cargar más consigo. Si te gustan estas historias y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros de hoteles y hostales, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estas experiencias te ha dado más escalofríos. Tu apoyo nos ayuda a traer cada vez más historias reales y sobrenaturales. Historia 2: Los pasos que seguían mi sombra en un hostal de California. Me llamo Daniel. Soy de Monterrey y hace unos años viajé solo por la costa oeste de Estados Unidos con la idea de recorrer varios lugares, desde San Francisco hasta Los Ángeles, pasando por pueblos pequeños y hostales baratos donde podía quedarme sin gastar demasiado. Fue en uno de esos hostales, en un lugar cerca de Santa Cruz, California, donde ocurrió algo que aún no logro contar sin sentir la piel erizarse. El hostal era viejo, de madera pintada en un color azul desgastado, con balcones estrechos y un pasillo largo que llevaba a las habitaciones. Estaba a solo unas calles de la playa, pero a diferencia de los lugares turísticos llenos de surfistas y mochileros, este tenía un ambiente extraño, demasiado silencioso para estar tan cerca del mar. Recuerdo perfectamente la primera noche. Llegué cansado, con la mochila cargada y un dolor en los hombros. La recepcionista, una mujer mayor con gafas oscuras incluso de noche, me entregó la llave sin apenas mirarme. Me indicó mi cuarto, el número 7, al fondo del pasillo del segundo piso. Mientras subía las escaleras, noté que el lugar crujía con cada paso, como si la casa entera respirara con dificultad. Cuando entré en la habitación me encontré con lo básico, una cama individual, un buró con una lámpara que parpadeaba y una ventana pequeña que daba a un callejón estrecho. No tenía nada raro, excepto que la luz de la lámpara proyectaba mi sombra contra la pared de una forma extraña, más alargada de lo normal, como si la silueta no correspondiera exactamente a mis movimientos. Al principio pensé que era el cansancio, la mezcla de viaje y hambre. Pero esa misma noche, cuando apagué la lámpara y quedé a oscuras, escuché pasos en el pasillo, muy lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo. No era raro escuchar huéspedes moviéndose, pero lo inquietante fue que los pasos se detuvieron frente a mi puerta, y aunque miré por el ojo de la cerradura, no había nadie. Apenas un par de segundos después, los pasos continuaron, alejándose. Traté de dormir, pero el sonido seguía repitiéndose cada cierto tiempo. A la mañana siguiente, bajé a desayunar en la cocina compartida. Había un par de mochileros alemanes, una chica de San Diego y un hombre mayor que apenas hablaba. Cuando comenté lo de los pasos, todos se miraron entre sí como si ya lo hubieran escuchado antes, pero nadie quiso decir nada. La chica de San Diego fue la única que respondió: aquí siempre se escuchan pasos, pero no te preocupes, la casa es vieja. No me convenció. Las siguientes noches fueron peores.
Una madrugada, me desperté porque sentí que alguien estaba caminando dentro de mi cuarto. Me levanté sobresaltado, encendí la lámpara y vi mi sombra proyectada en la pared. Lo extraño es que estaba de pie, frente a la cama, pero mi sombra no coincidía con mi postura. Yo estaba inclinado hacia la lámpara, y la sombra, en cambio, estaba erguida, como si alguien más estuviera dentro de ella. Me quedé congelado, observando cómo lentamente la sombra parecía girar la cabeza hacia mí, aunque yo no me había movido. En ese momento la lámpara parpadeó y por un segundo, vi que la silueta tenía los brazos más largos, más delgados, como si no fueran los míos. Decidí salir al pasillo para despejarme. Al abrir la puerta escuché pasos detrás de mí, pero no había nadie. Caminé hasta el final del corredor, donde había un espejo antiguo, de cuerpo entero, con manchas oscuras en el cristal. Cuando me acerqué, vi mi reflejo, pero algo en él no estaba bien. Mis movimientos parecían con un ligero retraso, como si el reflejo obedeciera con unos segundos de diferencia. Lo más perturbador fue que, mientras me daba la vuelta para regresar a mi cuarto, el reflejo aún seguía mirando hacia mí, sonriendo apenas. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente hablé con la recepcionista. Le conté lo del espejo y de cómo mi sombra parecía no corresponderse conmigo. Ella me escuchó en silencio, sin mostrar sorpresa. Solo me dijo, aquí las sombras se quedan con lo que uno deja atrás. No quise preguntar más porque su respuesta me dejó helado. Durante los días siguientes empecé a notar algo peor, en la playa, al atardecer. Mientras caminaba sobre la arena, mi sombra no seguía el ritmo de mis pasos. A veces daba un paso más lento, a veces más rápido. Una tarde, mientras me detuve a mirar el mar, mi sombra siguió caminando sola unos segundos, avanzando hacia adelante aunque yo estaba quieto. Un surfista que pasaba me miró extrañado, como si también lo hubiera visto, y me preguntó si estaba bien. Fingí que sí, pero por dentro estaba aterrado. Esa misma noche decidí empacar e irme del hostal. Pero cuando subí a la habitación para recoger mis cosas, encontré la mochila en el suelo, abierta, con todo desordenado. Alguien había estado ahí. Lo peor fue ver que, sobre la pared, mi sombra ya no estaba pegada a mí. Estaba en la esquina, inmóvil, como si hubiera decidido quedarse allí, apartada de mi cuerpo. Cuando moví los brazos, la sombra no se movió. Era como si yo ya no tuviera control sobre ella. Salí corriendo del cuarto y bajé las escaleras. En cada peldaño escuchaba pasos detrás de mí, pero más pesados, más cercanos. Sentía que alguien iba a alcanzarme en cualquier momento. Cuando llegué al vestíbulo, la puerta principal estaba cerrada con llave. Golpeé, grité, pero nadie vino. Me giré y, en el reflejo del vidrio de la puerta, vi claramente que detrás de mí estaba mi sombra, pero ya no tenía mi forma, era más alta, con los brazos largos colgando hasta el suelo y la cabeza ladeada, como observándome con curiosidad. Al final, no recuerdo cómo logré salir. Solo sé que desperté en la playa al amanecer, con la ropa húmeda y arena en los bolsillos. Cuando volví al hostal, mis cosas ya no estaban y la habitación número 7 había sido asignada a otra persona. La recepcionista actuó como si yo nunca me hubiera registrado allí. Desde entonces, cada vez que camino al sol, en Monterrey o en cualquier ciudad, observo de reojo mi sombra. A veces la veo moverse con normalidad, pero otras veces noto que va un poco desfasada, como si todavía intentara alcanzarme, como si me siguiera esperando en aquel hostal de California, al fondo del pasillo, frente al espejo manchado que aún debe estar allí. Y cada vez que la lámpara de mi cuarto parpadea, me pregunto cuánto tiempo falta para que mi sombra vuelva a quedarse quieta, mirándome desde la esquina, hasta que decida no regresar nunca más conmigo. Si te gustan estas historias y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros de hoteles y hostales, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estas experiencias te ha dado más escalofríos. Tu apoyo nos ayuda a traer cada vez más historias reales y sobrenaturales. Historia 3 del cuarto sin cama que me asignaron por error en Oaxaca. Me llamo Rodrigo, soy de Guadalajara, y hace unos años viajé a Oaxaca para un congreso universitario. No conocía la ciudad y había reservado un hostal económico en el centro, a unas calles del Zócalo, un edificio antiguo de paredes gruesas, pintadas en un tono amarillo gastado, con un patio interior y corredores que olían a humedad.
Llegué cansado después de un viaje largo en autobús y lo único que quería era dormir. Cuando hice el registro, el recepcionista parecía distraído, hojeando unos papeles viejos y buscando llaves en un tablero de madera que tenía varios ganchos vacíos. Finalmente me entregó la llave del cuarto 12. No sospeché nada en ese momento, solo quería tirarme en la cama. Subí por un pasillo estrecho, iluminado con focos débiles que parpadeaban a cada rato. El cuarto 12 estaba al final, en una esquina. Cuando abrí la puerta, lo primero que noté fue el frío. No era normal, porque afuera la noche estaba cálida, típica de Oaxaca, pero ahí dentro parecía que alguien había dejado el aire acondicionado encendido aunque no había ningún aparato. Encendí la luz, el cuarto estaba prácticamente vacío. No había cama, ni buró, ni ventana. Solo una silla de madera, vieja y maltratada, colocada frente a la pared, como si alguien la hubiera dejado así con una intención muy clara. Pensé que se trataba de un error, que seguramente era un cuarto de servicio o un espacio clausurado, pero la llave encajaba perfectamente. Volví a la recepción para reclamar, pero no había nadie. Toqué la campanilla varias veces, esperé unos minutos, y nada. Decidí regresar al cuarto con la idea de bajar mis cosas y buscar otro hostal. Sin embargo, la puerta del 12 estaba entreabierta, cuando yo estaba seguro de haberla cerrado con seguro. Adentro, la silla ya no estaba contra la pared, estaba en el centro del cuarto, girada hacia mí, como si alguien me hubiera estado esperando. Me quedé helado. Pensé que tal vez algún empleado había entrado para revisar algo, pero no había huellas, no había rastro de nadie. El silencio ahí dentro era pesado, casi insoportable. Dejé mi mochila en el piso y, por curiosidad, me senté en la silla. Fue un error. Apenas apoyé la espalda, escuché un crujido fuerte en la pared frente a mí, como si algo se arrastrara por dentro. Me levanté de inmediato, pero el ruido continuaba, un roce lento, como uñas largas rascando la superficie desde el otro lado. Toqué la pared con la mano y estaba helada, mucho más fría que el resto del cuarto. En ese momento la lámpara del techo parpadeó y sentí, con toda claridad, que alguien susurraba mi nombre. Decidí salir y cambiarme de hostal de inmediato, pero la puerta ya no abría. Giraba la llave y no cedía, como si del otro lado alguien empujara para mantenerme encerrado. Golpeé varias veces y empecé a gritar, pero nadie respondió. Después de unos minutos, la puerta se abrió sola, con un rechinido lento. El pasillo estaba vacío y en silencio, pero al mirar hacia atrás vi que la silla había vuelto a su posición inicial, otra vez contra la pared, como si nada hubiera pasado. Me fui a dormir a otro cuarto esa noche, porque por fin encontré al recepcionista y me asignó el número 5. Fingió que había sido un error de llaves, que ese cuarto estaba clausurado desde hacía años. No le dije lo que había pasado porque noté que evitaba mirarme a los ojos, como si supiera algo más y no quisiera hablar. Lo peor ocurrió la segunda noche. Ya estaba en mi nuevo cuarto cuando escuché golpes lejanos en el pasillo. Al asomarme, vi que la puerta del cuarto 12 estaba abierta. Desde adentro salía una luz tenue, como si alguien hubiera encendido una vela. Caminé hasta allí, con más curiosidad que sentido común, y cuando crucé el umbral vi la misma silla, pero esta vez no estaba vacía. Había una figura sentada en ella, de espaldas a mí. Parecía un hombre, delgado, con el cuello muy largo y los hombros encorvados. La luz parpadeaba, como si viniera de dentro de la pared. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. La figura empezó a hablar, pero no con una voz humana. Era un murmullo extraño, como varias voces al mismo tiempo repitiendo palabras que no entendía, un idioma áspero que me erizó la piel. De pronto se giró lentamente y descubrí que no tenía rostro, solo una superficie lisa, como si la piel hubiera borrado toda expresión. No había ojos, ni boca, pero aún así escuché con claridad cómo pronunciaba mi nombre. Corrí hacia atrás y la puerta se cerró golpeando fuerte detrás de mí. Pasé toda la noche sin dormir, con el sonido de los pasos arrastrados en el pasillo, siempre deteniéndose frente a mi puerta. A la mañana siguiente pedí la devolución de mi dinero y salí de ese hostal. El recepcionista no me detuvo, apenas me entregó unos billetes arrugados y murmuró que no debía haber entrado a ese cuarto. Pregunté por qué lo mantienen cerrado, y solo me respondió, ese espacio no fue hecho para dormir,
Fue hecho para esperar. Nunca regresé a Oaxaca, aunque a veces sueño con ese cuarto vacío. Siempre aparece la silla, siempre frente a la pared, y sé que si me siento de nuevo, algo en el muro se abrirá para dejar pasar lo que está atrapado ahí dentro. Y lo más inquietante es que cada mañana, cuando despierto en mi casa, encuentro mi propia silla de escritorio un poco girada, como si alguien la hubiera movido durante la noche y se hubiera quedado ahí, mirándome mientras dormía. Si te gustan estas historias y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros de hoteles y hostales, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estas experiencias te ha dado más escalofríos. Tu apoyo nos ayuda a traer cada vez más historias reales y sobrenaturales. Historia 4: el número de teléfono que sonaba dentro de mi habitación en Las Vegas. Me llamo Esteban, soy de Ciudad de México, y hace unos años viajé a Las Vegas por trabajo. No iba de vacaciones ni con intención de apostar. Simplemente tenía que asistir a una convención en uno de esos enormes centros de convenciones que parecen no terminar nunca. La empresa me reservó un cuarto en un hotel cercano, un edificio viejo, con fachada de vidrio y luces apagadas en varios pisos, nada del glamour de los casinos principales, más bien un lugar barato que había conocido tiempos mejores. Lo extraño empezó desde la primera noche. El cuarto era amplio, con alfombra roja manchada, muebles pesados de madera oscura y un teléfono antiguo junto a la cama. No era inalámbrico ni moderno, era de esos con cable enrollado y botones amarillos de tanto uso. Lo noté apenas entré porque desentonaba con el resto, como si lo hubieran olvidado de otro tiempo. No lo toqué, ni siquiera verifiqué si funcionaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, el teléfono sonó de repente. Eran exactamente las 3:11 de la madrugada. Me sobresalté porque nadie tenía por qué llamarme ahí, y menos a esa hora. Contesté. No hubo respuesta, solo un ruido extraño, como si alguien respirara muy cerca del auricular. Dije varias veces, ¿quién habla?, pero nadie contestó. Solo respiración. Colgué inquieto. Minutos después volvió a sonar, a la misma hora exacta según el reloj digital de la mesa. Esta vez no contesté, pero el teléfono siguió sonando durante casi un minuto hasta que se detuvo de golpe. A la mañana siguiente lo comenté en la recepción. El empleado revisó la computadora y me dijo que no había registro de llamadas entrantes a mi habitación. Insistió en que seguramente había sido un error del sistema, pero cuando le pedí que desconectaran el aparato, me respondió con frialdad que no podían hacerlo porque el teléfono estaba inhabilitado hacía años. Según él, ese aparato ya no estaba conectado a la central del hotel. Regresé al cuarto incrédulo, y lo primero que hice fue revisar por debajo de la mesa. Efectivamente, el cable terminaba en nada, estaba cortado, colgando en el aire. No había forma de que funcionara. Y sin embargo, esa noche volvió a sonar, otra vez a las 3:11 en punto. Contesté con rabia, exigiendo que dejaran de molestarme, y lo que escuché me dejó helado. Era mi propia voz, repitiendo mi nombre, una y otra vez, pero con un tono más grave, distorsionado, como si viniera de una grabación antigua. Colgué aterrado y no pude dormir más. Los días siguientes fueron peores. A la misma hora, cada madrugada, el teléfono volvía a sonar. Un par de veces intenté ignorarlo, pero el timbre se volvía cada vez más fuerte, insoportable, hasta que lo levantaba. Y siempre era lo mismo, respiración, o mi voz repitiendo frases que yo no había dicho, como si alguien hubiera estado grabándome sin que yo supiera. Una noche escuché algo todavía más inquietante, una voz de mujer, llorando, que decía no abras la puerta. Me quedé paralizado porque en ese mismo instante escuché pasos en el pasillo, acercándose lentamente hasta detenerse frente a mi habitación. Miré por la mirilla y no había nadie, pero los pasos seguían ahí, como si la alfombra crujiera bajo un peso invisible. Intenté cambiar de cuarto, pero el hotel estaba lleno por la convención. Me dijeron que debía esperar al menos 2 noches más. Esa madrugada el teléfono volvió a sonar. Contesté con las manos temblando y escuché algo diferente, un murmullo en otro idioma, quizás ruso, quizás algo más, repetido varias veces. Lo perturbador fue que, mientras escuchaba, vi por el espejo del cuarto que yo mismo seguía con el auricular en la oreja, pero mi reflejo no se movía al mismo ritmo. Era como si estuviera escuchando otra conversación en paralelo.
Empecé a notar que el cuarto tenía otros detalles extraños. La alfombra frente a la cama estaba más gastada, como si alguien se hubiera quedado de pie durante horas en ese mismo lugar. La lámpara parpadeaba siempre a la misma hora, segundos antes de que sonara el teléfono. Y cada vez que me acercaba al aparato, tenía la sensación de que estaba tibio, como si alguien lo hubiera usado poco antes. La última noche fue la peor. A las 3:11 exactas el timbre sonó, pero esta vez no se detuvo. Contesté y la voz al otro lado no era respiración ni susurros. Era claramente la mía, pero gritando desesperado: «Sal ya, no te quedes ahí». Sentí que me helaba la sangre porque era como si yo mismo me estuviera advirtiendo de algo. En ese momento escuché que alguien giraba lentamente la manija de la puerta. Golpeé con fuerza para mantenerla cerrada, aunque estaba asegurada con llave. Los golpes en la madera comenzaron de inmediato, 3, 4, 5 veces, con una fuerza brutal. El teléfono seguía transmitiendo mi propia voz, gritando que huyera. No recuerdo con claridad cómo terminó esa noche. Solo sé que me encontraron en el lobby al amanecer, sentado en un sillón, con la mirada perdida. Había bajado con la ropa arrugada y sin zapatos, dejando todas mis cosas en el cuarto. El recepcionista me dijo que subieron a revisar y el teléfono no estaba. Solo quedaba la marca en la mesa donde se había apoyado durante años. Nadie del personal recordaba haber visto ese aparato allí. Volví a México con la sensación de que algo me había seguido. Hasta hoy, cada tanto, a las 3:11 de la madrugada, el teléfono de mi casa suena una sola vez. Cuando atiendo, nunca hay respuesta. Solo un eco lejano, como si mi propia voz intentara avisarme de algo que aún no entiendo. Y aunque cuelgo de inmediato, me quedo despierto toda la noche, escuchando pasos en el pasillo que se detienen justo frente a mi puerta. Historia 5. La mujer que siempre pedía la llave equivocada en Burgos. Me llamo Andrés, trabajaba como recepcionista nocturno en un hotel pequeño de Burgos, un edificio antiguo reformado para turismo, con paredes gruesas de piedra y pasillos que parecían no terminar nunca. Las habitaciones eran pocas, apenas 15, y la mayoría de los huéspedes eran viajeros de paso. El trabajo solía ser tranquilo, casi monótono, hasta que una noche llegó una mujer que nunca olvidaré. Era alta, delgada, con un abrigo negro demasiado largo para la época del año. Tenía el cabello recogido en un moño apretado y una expresión dura, como si nunca sonriera. Recuerdo perfectamente su voz, pausada, casi susurrada, pero firme. Me pidió la llave de la habitación 12. El problema era que esa habitación llevaba años cerrada, clausurada después de una reforma inconclusa. No tenía cama, ni muebles, y la cerradura estaba oxidada. Le expliqué con calma que esa habitación no estaba disponible, que podía ofrecerle cualquier otra. Ella insistió, repitiendo varias veces el número como si no me escuchara. Finalmente aceptó la habitación 7, pero lo extraño comenzó al día siguiente. Cuando regresé para cubrir el turno nocturno, la mujer estaba de nuevo en la recepción. Había pasado el día en el hotel, pero se presentó como si acabara de llegar. Su primera palabra fue la misma: la llave de la habitación 12. Su tono no era de petición, sino de exigencia. Otra vez le expliqué que no era posible, que esa puerta no se abría desde hacía años, pero me observó de manera fija, como si supiera que yo estaba mintiendo. Solo cuando vio que no cedería pidió, con frialdad, la llave de la 7. Esa segunda vez ya me inquietó, no parecía un simple error de huésped confundido. Era como si la mujer solo estuviera allí por ese cuarto en particular. Con el paso de los días el patrón se repitió. Cada noche descendía a la recepción a la misma hora, poco después de la medianoche, siempre con el mismo gesto inmutable y la misma frase: la llave de la habitación 12. Era como un ritual. Nunca pedía nada más, ni comida, ni agua, ni información. Solo esa llave. A veces se quedaba de pie durante minutos, mirándome fijamente, como esperando que yo finalmente cediera. Lo peor era que no mostraba cansancio, ni enojo, ni frustración. Su rostro era idéntico, cada noche, como una máscara. Un compañero más antiguo me contó algo que nunca figuraba en los registros. Antes de que la habitación 12 fuera clausurada, una huésped había muerto allí en circunstancias confusas.
El hotel prefirió guardar silencio y reformar parte del piso, pero nunca terminaron la obra. La 12 quedó cerrada y nadie volvió a hablar del tema. Según él, la mujer que murió tenía un aspecto muy similar a la que yo estaba viendo cada noche. No quise creerle, pero las coincidencias eran demasiado claras. Comencé a notar detalles inquietantes. Nunca vi a la mujer entrar o salir del hotel, ni siquiera durante el día. Tampoco firmó ningún registro con su nombre completo, solo aparecía como M. Ortega, escrito con una caligrafía antigua, difícil de leer. Una vez revisé las cámaras de seguridad, y aunque yo recordaba haberle entregado la llave de las 7, en el vídeo nunca aparecía tomando nada de mis manos. Solo estaba allí, parada frente al mostrador, observándome. Una noche, mientras hacía el recorrido de rutina por los pasillos, escuché el ruido de una llave girando en la cerradura de la habitación 12. Me quedé helado. Sabía que esa puerta estaba cerrada desde hacía más de una década. Corrí hasta allí y encontré a la mujer frente a la puerta, girando algo invisible en la cerradura. Cuando me vio, simplemente me dijo en voz baja: «Usted tiene la llave equivocada». Después se giró y caminó despacio hasta su cuarto. Revisé la cerradura, seguía oxidada, intacta, imposible de abrir. La tensión aumentaba cada noche. El silencio en el hotel se volvía pesado, como si todo el aire se concentrara alrededor de esa habitación cerrada. Empecé a soñar con pasillos interminables, donde la misma mujer me seguía siempre a unos pasos de distancia, repitiendo una y otra vez el número 12. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien estaba parado en la esquina de mi cuarto, vigilándome. Finalmente, una madrugada me armé de valor y decidí abrir la habitación 12. Sabía que la dirección me lo prohibía, pero necesitaba entender. Busqué en el archivo una llave vieja, una oxidada que apenas recordaba que existía. A las 3 de la mañana me planté frente a la puerta y la introduje en la cerradura. Para mi sorpresa, encajó sin resistencia, como si hubiera estado esperando. Cuando abrí, el aire era helado, húmedo, con un olor rancio a humedad y polvo. La habitación estaba vacía, sin cama ni muebles, pero las paredes tenían marcas oscuras, como huellas de manos que se habían deslizado con fuerza. Lo que vi después todavía me persigue. En la esquina, la mujer estaba sentada en el suelo, con el mismo abrigo negro, los ojos fijos en mí. No la había visto entrar, pero allí estaba, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. No habló. Solo levantó una mano y señaló hacia la pared. Cuando miré, distinguí claramente un teléfono antiguo, empotrado en el muro, cubierto de polvo. No tenía cable ni línea, pero sonó con un timbre ensordecedor que me heló la sangre. Corrí, cerré la puerta y jamás volví a intentar entrar. Al día siguiente pedí mi renuncia. El hotel nunca quiso hablar de lo sucedido, pero antes de irme revisé el registro de huéspedes. En el lugar donde aparecía M. Ortega, la tinta se había corrido, como si alguien hubiera pasado la mano por encima. El nombre ya no era legible. No sé si la mujer sigue apareciendo cada noche, pidiendo la llave equivocada. Pero sé que ese cuarto no está vacío. Nunca lo estuvo. Y la llave que yo guardaba en el bolsillo, desapareció sin que me diera cuenta. Historia 6. Me ofrecieron dormir en un sótano por mitad de precio en Denver. Me llamo Gabriel, soy de México y hace unos años viajé a Denver por trabajo. Había llegado tarde, sin haber reservado hotel, y las opciones en línea estaban todas llenas o con precios absurdos. Caminé por el centro cargando mi maleta cuando encontré un hostal pequeño, con un letrero de neón parpadeante que apenas decía Drums a bailable. Entré porque no tenía más alternativas. El lugar era viejo, con un vestíbulo enmohecido, olor a humedad y alfombras manchadas que parecían no haberse lavado en décadas. La recepcionista, una mujer de cabello gris y mirada cansada, me atendió con cierta apatía hasta que le dije que mi presupuesto era limitado. Me observó por unos segundos, como si evaluara algo en mí, y luego me ofreció una opción distinta. Si no le importa dormir en el sótano, le haré un descuento del 50%. Dudé, pero el cansancio era más fuerte que la prudencia. Acepté. El acceso al sótano era por una puerta de madera junto a la recepción. Bajé unas escaleras angostas, con focos débiles que titilaban, y el olor se intensificó.
Era una mezcla de humedad, metal oxidado y algo más, como carne cruda. El espacio estaba dividido en varios cuartos improvisados con paredes falsas, tablones mal clavados que no llegaban al techo. El mío tenía una cama sencilla, un foco colgando del cable y una mesa metálica. No había ventanas. Lo primero que noté fue el frío. Era un frío distinto, no como el del aire acondicionado, sino un frío que parecía salir de las paredes mismas. Aún así, dejé mis cosas, cerré la puerta y traté de descansar. Esa primera noche no pude dormir bien. Escuché pasos arrastrándose en el pasillo, aunque sabía que no había más huéspedes en el sótano. Golpes suaves contra las paredes, como uñas rascando desde el otro lado. En algún momento me desperté y vi que la bombilla parpadeaba, como si alguien la moviera con la mano. Y juraría que había una sombra al pie de la cama, muy baja, como si algo se sentara y me observara. A la mañana siguiente subí para desayunar, pero la recepcionista apenas me miró. No preguntó cómo había dormido, como si supiera la respuesta de antemano. Le pregunté si había más personas en el sótano, y ella simplemente dijo, a veces hay. No aclaró más. La segunda noche fue peor. Apenas apagué la luz, escuché susurros. Al principio pensé que era gente en la recepción o en la calle, pero no. Los susurros venían de abajo, de debajo del suelo de cemento. No eran palabras claras, solo un murmullo insistente, como varias voces mezcladas. Golpeé el piso con la bota para ver si callaban, pero al contrario, se hicieron más intensos, más cercanos. Sentí una corriente de aire frío pasar bajo la cama, como si hubiera un hueco invisible que conectaba con algo más profundo. Me levanté, encendí la luz y revisé todo. No había rendijas, no había ventilación, nada que justificara ese aire. Aún así, decidí quedarme despierto. A las 3 de la madrugada escuché cómo giraba la perilla de la puerta. Pensé que era alguien del hostal, pero cuando abrí de golpe, no había nadie en el pasillo. Solo silencio y esa sensación de estar observado desde todas partes. Al tercer día quise cambiar de cuarto, pero la recepcionista me dijo que todo estaba lleno. Noté que tenía las manos manchadas, como con polvo o tierra, pero no le pregunté nada. Esa noche, antes de dormir, puse una silla contra la puerta para sentirme seguro. A medianoche, el foco se apagó solo. Me quedé en completa oscuridad. Escuché de nuevo los pasos, pero esta vez eran dentro de mi cuarto. Algo se movía lento alrededor de la cama, respirando fuerte, con un olor fétido, a tierra mojada y carne podrida. Traté de encender el celular para alumbrar, pero la pantalla no prendía. Y cuando el aire helado volvió a salir de debajo de la cama, sentí claramente una mano sujetar mi tobillo. Grité, salté y encendí el foco golpeando el interruptor varias veces. El cuarto estaba vacío, pero la marca de dedos sucios seguía en mi piel. Esa fue la primera vez que pensé en largarme, pero aún tenía 2 noches pagadas y no quería perder el dinero. Error mío. La cuarta noche fue definitiva. Me obligué a dormir, agotado, pero desperté al escuchar voces claras en el pasillo. Abrí apenas la puerta y vi algo que todavía no logro explicar, varias personas paradas, inmóviles, todas de espaldas, alineadas contra la pared. No se movían, no respiraban, solo estaban allí, como esperando. Cerré la puerta despacio, pero antes de hacerlo, una de esas figuras giró apenas la cabeza, lo suficiente para mostrar que no tenía rostro, solo piel lisa, sin ojos ni boca. No dormí más. Empaqué a toda prisa y subí a recepción antes del amanecer. La recepcionista ya estaba allí, como si nunca se hubiera movido. Le pedí que me devolviera el dinero por las noches restantes. Ella sonrió, por primera vez, y dijo, «Usted aguantó más que otros. No todos llegan a la cuarta noche». No supe qué contestar. Solo tomé mis cosas y salí. Semanas después investigué por curiosidad. Ese edificio había sido un refugio improvisado en los años 70, cuando varias familias desaparecieron durante un invierno particularmente duro. Nunca encontraron los cuerpos. Algunos vecinos dicen que aún siguen allí, bajo el piso, atrapados en el sótano, esperando a quien se atreva a compartir su espacio. Yo estuve en ese lugar, y todavía sueño con la mano fría que intentó arrastrarme bajo la cama.
Desde entonces nunca acepto ofertas especiales cuando viajo. Y cada vez que paso por Denver, cruzo de acera para no volver a ver ese letrero parpadeante que sigue anunciando habitaciones disponibles. Si te gustan estas historias y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros de hoteles y hostales, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estas experiencias te ha dado más escalofríos. Tu apoyo nos ayuda a traer cada vez más historias reales y sobrenaturales. Historia 7 del hombre que esperaba sentado en la piscina vacía en Veracruz. Mi nombre es Luis Ortega. Nací y crecí en el puerto de Veracruz y trabajé durante más de 10 años como fotógrafo de eventos. Lo que voy a contar no es un rumor ni una leyenda urbana, sino algo que presencié en carne propia una noche húmeda y cargada de electricidad en el aire, en un complejo turístico que llevaba más de una década abandonado frente al malecón. El hotel, llamado en su tiempo Costa del Mar, fue cerrado después de varios accidentes extraños que nunca se explicaron del todo. Un par de huéspedes desaparecidos, un incendio en la cocina y un suicidio desde el 6º piso. Nunca hubo una versión oficial clara, pero los rumores crecieron tanto que los inversionistas lo dejaron morir. El edificio quedó en ruinas, cercado por una reja oxidada que cualquiera podía saltar, con grafitis en las paredes y palmeras secas que parecían manos deformes extendiéndose hacia el cielo. Yo entré ahí por curiosidad y también por trabajo. Había conseguido una pequeña exposición de fotografía urbana y buscaba escenarios decadentes. Caminaba con mi cámara y una linterna, escuchando el sonido lejano de las olas mezclado con el zumbido de los insectos nocturnos. Dentro, el aire olía a humedad y a moho, como si cada pared estuviera sudando recuerdos que nadie quería tocar. Avancé por los pasillos deshechos, cubiertos de vidrios rotos y pedazos de alfombra arrancada, hasta que llegué a la zona de la piscina. El agua hacía años que se había secado. Quedaba solo un hueco enorme y vacío con las paredes resquebrajadas y manchas oscuras que parecían sangre vieja, mezclada con tierra. Me asomé para encuadrar una foto y fue entonces cuando lo vi. Había un hombre sentado justo en el borde interior de la piscina, en una de las esquinas profundas, donde antes estaba la zona de trampolines. Estaba encorvado, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza baja, como si llevara horas esperando. No se movía, no respiraba de manera visible, no giraba hacia mí. Al principio pensé que sería otro curioso como yo, alguien buscando un lugar para beber o drogarse. Pero cuando iluminé su rostro con la linterna me di cuenta de que sus ojos no reaccionaban, no parpadeaban. Tenía una piel ceniza, con un tono imposible de confundir con una persona viva, y su ropa estaba anticuada, como si perteneciera a otra época. Camisa blanca amarillenta por el tiempo y pantalones formales demasiado ajustados. Lo observé durante varios segundos sin atreverme a decir nada. Mi instinto me gritaba que no debía llamarlo, que si lo hacía me fijaría en mí. Quise retroceder, pero un crujido detrás de mí me obligó a girar. No había nadie, solo el eco de mis propios pasos. Cuando volví a mirar a la piscina, el hombre ya no estaba sentado en el borde. Ahora estaba de pie, justo en el centro del hueco vacío, mirándome de frente. Sus ojos eran demasiado oscuros, como pozos sin fondo, y aunque la linterna iluminaba su cuerpo, no proyectaba ninguna sombra alrededor. Sentí un frío insoportable recorrerme la espalda, un frío distinto al de la brisa marina. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Él seguía allí, inmóvil, con las manos colgando a los lados, como si esperara algo de mí. En ese momento escuché claramente el sonido de agua goteando, aunque la piscina estaba seca desde hacía años. Caían gotas, una tras otra, pero no desde el techo, parecían provenir de su cuerpo, como si estuviera empapado. Cerré los ojos un instante, convencido de que estaba imaginando todo aquello, pero al abrirlos lo vi mucho más cerca, ya al borde de la piscina, mirándome desde abajo. No sé cómo lo logré, pero eché a correr hacia la salida, atravesando pasillos que parecían interminables. El hotel retumbaba con un eco extraño, como si alguien más corriera detrás de mí, pero sin pasos claros, más bien un arrastre húmedo contra el suelo. Cuando finalmente crucé la reja y llegué a la calle, el aire cálido del puerto me golpeó como una bofetada. Respiré como si me hubieran sacado de un pozo profundo y oscuro. Me prometí no volver nunca más. Días después, revisando las fotos que había tomado esa noche, encontré algo que todavía me persigue.
En una de las imágenes donde yo no recordaba haber enfocado nada, se ve claramente la piscina vacía. En el centro, la figura del hombre aparece perfectamente nítida, con el mismo gesto encorvado de cuando lo vi por primera vez. Pero lo extraño es que, detrás de él, se reflejan decenas de siluetas más, hombres y mujeres, todos sentados en los bordes, como si estuvieran esperando su turno. Ninguno de ellos estaba allí cuando yo tomé la fotografía. Pregunté a algunos viejos empleados del hotel, personas que habían trabajado en la época de su esplendor. Una mujer de limpieza me confesó con miedo que nunca se acercaba a la piscina, porque desde mucho antes del cierre del hotel los huéspedes se quejaban de un hombre que aparecía sentado todas las noches, mojado y en silencio, mirando al vacío. Nadie podía explicarlo, y los administradores preferían callar para no perder clientes. La mujer me aseguró que el primer huésped que reportó haberlo visto fue uno que murió ahogado en esa misma piscina, en un accidente extraño, pues el agua apenas le llegaba al pecho y aún así no logró salir. Desde esa noche, según ella, el hombre nunca dejó de aparecer. Lo último que supe es que el lugar está siendo comprado para ser remodelado y convertido en un nuevo complejo turístico. Yo no he vuelto a pisarlo, pero cada vez que paso por la zona siento que alguien me observa desde adentro. Y a veces, en sueños, escucho el eco de esas gotas cayendo sobre un agua inexistente, acompañadas de un murmullo lejano que no alcanzo a entender. Quizás el hombre siga ahí, esperando en la piscina vacía a que alguien más entre, a que alguien se siente con él a mirar un fondo que no tiene fin. Desde entonces nunca más volví a trabajar de noche en lugares abandonados. Porque sé que en Veracruz, frente al mar, hay un hotel donde todavía alguien me está esperando. Y la próxima vez que lo vea, temo que ya no me deje salir. Historia 8. La radio que transmitía voces en otro idioma en un motel de Texas. Me llamo Daniel, soy camionero y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras del sur de Estados Unidos. En marzo del año pasado tuve que hacer una ruta larga desde Houston hasta El Paso, y como siempre, planeé descansar en algún motel de carretera para no quedarme dormido al volante. Fue una de esas noches en que la autopista parece interminable, oscura y silenciosa, con kilómetros de desierto a los lados y sin más compañía que los faros de mi propio camión. A la altura de un pequeño poblado olvidado en Texas vi un anuncio oxidado que decía Motel Lone Star, habitaciones económicas. No aparecía en mi GPS, pero no quería seguir manejando. Tomé la salida y llegué a un edificio bajo, con paredes desconchadas y un letrero de neón que parpadeaba a medias. La recepción estaba iluminada por una luz amarillenta. Un hombre mayor, delgado, con una expresión cansada y un acento que no supe ubicar, me entregó la llave de la habitación 12 sin pedirme identificación ni tarjeta de crédito, lo cual me extrañó. El pasillo olía a humedad y a tabaco rancio. Las paredes tenían manchas oscuras y el papel pintado estaba rasgado en varias partes. Al entrar en el cuarto encontré lo que uno esperaría en un lugar así, una cama con colcha áspera, una silla coja, un televisor antiguo y una radio grande de esas con dial manual. Todo parecía detenido en el tiempo, como si nadie hubiera modernizado nada en décadas. Esa noche intenté dormir, pero el ruido del viento y la sensación de estar aislado me mantenían inquieto. Encendí la radio para distraerme. Primero se escuchaban los típicos ruidos estáticos, luego algunas estaciones locales en inglés, música country, predicadores, anuncios. De pronto, en un punto del dial, apareció una voz clara pero en un idioma que no reconocí. No era español ni francés ni alemán. Sonaba áspero, como un susurro lleno de consonantes secas. La transmisión no tenía música ni pausas, solo una voz masculina que recitaba algo de forma monótona, como si leyera un texto antiguo. Pensé que podía tratarse de alguna estación de onda corta captando señales lejanas, pero lo extraño fue que la voz se detuvo, y luego pronunció mi nombre. Lo escuché nítido, Daniel. Se me heló la sangre. Apagué la radio de golpe y me quedé mirando el aparato, como esperando que volviera a encenderse sola. Pasé horas dando vueltas en la cama hasta que finalmente me quedé dormido. La mañana siguiente le pregunté al hombre de la recepción si la radio solía captar señales extrañas. Me miró fijamente, sin responder, y luego me dijo en voz baja, no la use por la noche, señor. No es seguro. Sentí un escalofrío en la espalda. Pregunté qué quería decir con eso, pero solo me entregó un café ralo y me dio la espalda.
Tenía que seguir mi ruta, pero algo me impulsó a quedarme un día más. Tal vez por cansancio, tal vez por una curiosidad que no supe frenar. Esa segunda noche encendí la radio otra vez. Al principio nada fuera de lo normal. Pero pasada la medianoche volvió a escucharse aquella voz. Esta vez no recitaba, sino que parecía hablar directamente conmigo. Pausaba, repetía palabras, y entre los sonidos reconocí otra vez mi nombre. Era como si supiera que yo estaba escuchando. Tomé un cuaderno y traté de anotar los sonidos, las sílabas, para luego intentar identificar el idioma. Mientras lo hacía, noté que las paredes parecían vibrar levemente al compás de la voz, como si la habitación misma resonara. De pronto la radio dejó de transmitir y quedó en completo silencio. A los segundos, sin que yo tocara nada, se encendió otra vez, pero lo que escuché ya no era un idioma extraño. Era mi propia voz, repitiendo frases que yo había dicho durante el día, exactamente con mi entonación. Escuché cuando pregunté en recepción sobre la radio, cuando pedí café, incluso cuando maldije en voz baja al no poder dormir. Era como si alguien hubiera grabado todo y lo estuviera devolviendo a través del aparato. La sensación de estar vigilado me paralizó. Me acerqué a la radio y la desenchufé, pero el sonido seguía. El cable estaba en mi mano y aún así las voces no paraban. Salí corriendo del cuarto y pasé la noche en el camión, estacionado frente al motel. Al amanecer regresé para recoger mis cosas. En la recepción no estaba el hombre mayor, sino una mujer joven que parecía no tener idea de lo que yo hablaba. Le pregunté por el recepcionista, pero me dijo que allí trabajaba sola desde hacía años. Me mostró el libro de registro y mi nombre no aparecía escrito. Insistí en que me había hospedado en la habitación 12, pero cuando me llevó hasta allí, la puerta estaba sellada con tablas viejas y candados oxidados, como si nadie hubiera entrado en mucho tiempo. Confundido y aterrado, regresé al camión sin mirar atrás. Durante semanas intenté olvidar lo ocurrido, pero no lo logré. Cada vez que prendo la radio de mi vehículo, aunque sintonice música o noticias, hay momentos en que por debajo del sonido creo escuchar esa voz áspera, como un murmullo lejano que me nombra. He evitado esa carretera desde entonces, pero aún sueño con ese cuarto, con la radio brillando en la oscuridad, con mi propia voz respondiéndome desde el otro lado. Y lo peor es que, en el fondo, siento que tarde o temprano volveré a escucharla, no en la radio, sino directamente al oído. Historia 9: La niña que pedía entrar al baño en un hostal de León. Mi nombre es Adrián, soy estudiante de arquitectura y hace unos años viajé a León, en el norte de España, para asistir a un congreso universitario. Buscaba un alojamiento barato y encontré un hostal pequeño en el centro histórico, cerca de la catedral. Era un edificio antiguo, con escaleras de madera que crujían a cada paso y pasillos estrechos que daban la sensación de estar dentro de una casa más que de un hotel. Me asignaron una habitación individual en la segunda planta, al final del pasillo. Todo parecía normal, aunque desde el principio me dio la impresión de que el lugar estaba demasiado silencioso para estar en una zona tan concurrida. Aquella primera noche, mientras trataba de dormir después de la jornada del congreso, escuché algo que me hizo dudar de si estaba soñando. Golpes suaves en mi puerta y una voz infantil que decía muy quedo, ¿puedo entrar al baño? Me levanté medio dormido y miré por la mirilla, pero no había nadie. Abrí la puerta pensando que quizá era algún huésped confundido, pero el pasillo estaba vacío y en absoluto silencio. Volví a la cama con una sensación rara, sin darle más importancia. La segunda noche ocurrió de nuevo. Esta vez los golpes fueron un poco más insistentes y la voz sonaba clara, de una niña pequeña, como de unos 6 o 7 años. Por favor, necesito entrar al baño, repetía. Me acerqué rápido a la puerta y la abrí de golpe, seguro de que esta vez la atraparía en plena broma. Pero el pasillo estaba igual de vacío, solo iluminado por la tenue luz amarilla de una lámpara colgante que oscilaba levemente como si alguien la hubiera rozado al pasar. Me quedé de pie unos segundos, escuchando, hasta que noté que el aire estaba más frío de lo normal y que el silencio del hostal era demasiado profundo, casi como si absorbiera los sonidos. Al día siguiente, durante el desayuno, pregunté a la mujer que atendía la recepción si había familias con niños alojados. Me miró confundida y me respondió que no, que casi todos los huéspedes eran adultos que viajaban por trabajo. Cuando mencioné lo de la niña en mi puerta,
Me observó con seriedad y cambió rápidamente de tema, como si quisiera evitar hablar de ello. Esa reacción solo me generó más curiosidad. La tercera noche fue distinta. Me había quedado despierto trabajando en unos bocetos cuando, cerca de las 3 de la madrugada, escuché los golpes otra vez. Esta vez eran rítmicos, como si la niña supiera exactamente cómo llamar para que me levantara. Fui directo a la puerta y en lugar de abrirla pregunté, ¿quién eres? ¿Por qué llamas? La voz respondió con un susurro prolongado, quiero entrar, necesito entrar al baño. La forma en que lo dijo me provocó un escalofrío porque no sonaba como una súplica inocente, sino como una necesidad urgente y angustiante. No abrí la puerta esa vez, simplemente me alejé hacia la cama con el corazón acelerado y me tapé con la manta intentando ignorar lo que ocurría. A la mañana siguiente, decidí hablar con un hombre mayor que vi limpiando en la entrada. Parecía ser el encargado del mantenimiento del hostal. Le conté lo que había estado escuchando y después de un largo silencio, me dijo que hace años, cuando el edificio todavía era una vivienda privada, una niña había muerto allí en un accidente extraño. Me explicó que la familia que vivía en esa casa la había encontrado ahogada en la bañera del baño que estaba justo al final del pasillo, en la misma planta donde estaba mi habitación. Según él, desde entonces, algunos huéspedes aseguraban escuchar a una niña llamando a las puertas durante la noche, pidiendo entrar al baño. El hombre me advirtió que, si volvía a escucharla, no debía abrirle nunca, porque había quien decía que la habían visto dentro del baño aunque éste estuviera vacío, con el agua de la bañera llenándose sola. Esa noche intenté dormir temprano, pero la tensión era demasiado fuerte. Dejé la luz encendida y me quedé despierto hasta bien pasada la medianoche. Todo estaba en silencio hasta que, a las 3:30, sonaron de nuevo los golpes en la puerta, más fuertes que nunca. Me acerqué con cuidado y miré por la rendija inferior, vi un par de pies descalzos, pequeños, como los de una niña, justo frente a mi puerta. La respiración se me cortó. Me eché hacia atrás de golpe y cerré la cerradura doble. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca, como si estuviera pegada a la madera, déjame entrar, tengo que usar el baño. No respondí, pero la manija de la puerta comenzó a moverse lentamente, como si alguien del otro lado intentara abrirla. Me quedé inmóvil hasta que los golpes cesaron de repente y el pasillo volvió a quedar en silencio. Al día siguiente decidí abandonar el hostal. No podía quedarme ni una noche más allí. Cuando fui a entregar la llave, la recepcionista me miró como si ya supiera por qué me iba. No me pidió explicaciones ni intentó convencerme de quedarme. Solo me entregó un papel doblado y me dijo, esto lo olvidaron los anteriores dueños. Al salir lo abrí, era una nota amarillenta, escrita con letra infantil, que decía simplemente, no me dejen sola en el baño. Me marché de León al día siguiente con la sensación de que algo de ese lugar me había seguido. Durante semanas, cada vez que me quedaba en un sitio silencioso por la noche, creía escuchar unos pequeños nudillos golpeando suavemente mi puerta, siempre acompañados de la misma frase, repetida como un eco interminable, ¿puedo entrar al baño? Historia 10 del huésped que siempre pedía una habitación sin ventanas en Guadalajara. Mi nombre es Julián, soy periodista independiente y hace unos años tuve que viajar a Guadalajara, México, para cubrir un evento cultural en el centro histórico. Como siempre, buscaba un alojamiento discreto y económico, y encontré un pequeño hotel de 3 pisos, situado en una calle lateral, casi escondida entre tiendas y restaurantes. Desde la primera vez que entré, algo en aquel lugar me resultó inquietante. El lobby estaba iluminado por luces tenues que parecían absorber la calidez de la calle, y un reloj antiguo marcaba las horas con un tic-tac excesivamente fuerte, como si quisiera recordarte que allí todo transcurría a un ritmo distinto. La recepcionista, una mujer de mirada cansada y gesto serio, me asignó la habitación 107, al fondo del pasillo del primer piso, y me advirtió que no había mucho contacto con el exterior, en esa parte del edificio. La habitación era pequeña, con paredes color gris pálido, muebles antiguos y, efectivamente, sin ventanas. En ese primer momento no le presté atención, acostumbrado a los cuartos interiores de hoteles económicos, pero más tarde descubriría que esa ausencia de luz y ventilación sería solo el inicio de algo perturbador. Al día siguiente, mientras trabajaba en mi artículo, escuché un murmullo extraño que provenía del pasillo. Salí de la habitación para investigar y vi a un hombre de mediana edad, vestido con ropa oscura,
delgado y de semblante apagado, que se acercaba a la recepción. Había algo en su presencia que imponía respeto y al mismo tiempo inquietud. No miraba a nadie directamente y caminaba con pasos silenciosos, como si flotara sobre el suelo. Pedía una habitación sin ventanas, y la recepcionista asintió sin decir palabra, entregándole una llave y guiándolo a un cuarto en el piso superior, en la misma zona donde yo había estado. Durante los días siguientes, lo vi varias veces regresar al hotel, siempre solicitando lo mismo, una habitación sin ventanas, sin importar la duración de su estancia. Nadie parecía cuestionarlo, y el personal parecía casi temeroso de interactuar con él. Lo extraño comenzó cuando, una noche, mientras revisaba notas en mi escritorio, escuché un sonido que me hizo erizar la piel, golpes suaves, casi rítmicos, en la pared que separaba mi habitación de la del huésped. Al principio pensé que eran las tuberías o algún movimiento del edificio antiguo, pero los golpes persistieron durante horas, como si alguien estuviera golpeando desde dentro con paciencia meticulosa. Cada vez que intentaba ignorarlos, sentía que el sonido se acercaba, como si avanzara por la pared hasta quedar justo al lado de mi oído. Durante esas noches, la sensación de que alguien estaba observándome aumentaba. Era imposible dormir, cada crujido de la madera, cada susurro del aire, parecía amplificado y dirigido hacia mi habitación. Un par de días después, noté algo aún más inquietante. Mientras pasaba por el pasillo, vi que la puerta del huésped estaba ligeramente entreabierta. Por un instante, creí que alguien había olvidado cerrarla, pero no vi a nadie dentro. Lo que captó mi atención fue el interior. La habitación estaba completamente a oscuras, sin ventanas ni luz natural, pero parecía que la oscuridad misma tenía textura, como si respirara. Un frío intenso emanaba de la estancia, y el olor a humedad y algo más indefinible, metálico y penetrante, llenaba el aire. Retrocedí lentamente y cerré la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché nuevamente los golpes, pero esta vez acompañados de un susurro tan bajo que casi no podía distinguirlo. La voz parecía decir mi nombre, llamándome desde la habitación sin ventanas: Julián, ven. No era una súplica, sino una invitación inquietante, cargada de urgencia. La sensación de que algo intentaba salir de aquella oscuridad me dejó paralizado. Intenté calmarme, asegurándome de que las puertas estaban bien cerradas y de que las luces estaban encendidas, pero aún así, sentía que la presencia atravesaba las paredes, que me observaba desde el interior de ese cuarto sin ventanas. Al día siguiente hablé con la recepcionista, preguntándole si sabía algo sobre aquel huésped misterioso. Ella me miró con la misma expresión temerosa de los días anteriores y, tras un largo silencio, murmuró que hacía años el hotel había sido escenario de un incidente extraño. Un hombre había sido encontrado muerto en una de las habitaciones interiores, sin ventanas, y nadie supo explicar cómo había llegado allí. Desde entonces, algunos huéspedes aseguraban escuchar ruidos provenientes de esos cuartos, golpes, susurros y pasos que parecían imposibles de atribuir a personas vivas. La mujer me aconsejó no acercarme ni intentar averiguar demasiado, porque, según ella, aquellos cuartos guardaban algo que no debía ser perturbado. La noche siguiente decidí mantener la puerta de mi habitación abierta, con la esperanza de enfrentar cualquier cosa que apareciera. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, escuché un sonido extraño, un arrastrar de pies, seguido de un susurro que decía: «Abre, déjame salir». Mi corazón se aceleró, pero no pude moverme. Entonces, vi una sombra proyectarse en la pared opuesta a la puerta, una figura humana, alta, delgada, que parecía salir de la nada, con los ojos casi invisibles en la penumbra, pero con una intensidad que penetraba hasta lo más profundo de mi mente. La figura se detuvo frente a mí, y por un instante, sentí un frío insoportable, como si el aire mismo hubiera sido reemplazado por hielo. El silencio volvió de repente, y la sombra desapareció como si nunca hubiera estado allí. Al amanecer, empaqué mis cosas y me marché del hotel sin mirar atrás. Mientras caminaba por las calles de Guadalajara, el recuerdo de aquella habitación sin ventanas y del huésped que siempre la pedía seguía presente, como un eco persistente en mi mente. Durante meses, cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar los golpes suaves en la pared y aquel susurro que parecía buscarme: «Julián, ven». Nunca volví a acercarme a hoteles con habitaciones interiores, y cada vez que paso frente a un edificio antiguo, no puedo evitar mirar con temor, preguntándome si, en alguna parte de la oscuridad, alguien sigue esperando detrás de una puerta sin ventanas.
Si te gustan estas historias y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros de hoteles y hostales, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estas experiencias te ha dado más escalofríos. Tu apoyo nos ayuda a traer cada vez más historias reales y sobrenaturales.